días a todos. Es un placer estar de nuevo aquí. Como nos decía el pastor, hace un año tuve esa oportunidad y siempre me gozo de tener la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer, y es enseñar y predicar la palabra. De manera que no es ninguna carga para mí tener que predicar esta mañana. Como dije, es un gozo. Y voy a pedirles que abran sus Biblias entonces al libro de Ageo. ¿Cuántos han leído recientemente el libro de Ageo? O quizás debo de preguntar, ¿cuántos han leído alguna vez el libro de Ageo? Bueno, el pastor lo ha leído. Y si no lo ha hecho, entonces tenemos que ponerlo, como dicen por ahí, en capilla. Muy bien. Hace algunos años una persona se dio la tarea de hacer unas estadísticas queriendo averiguar cómo es que una persona promedio usa sus años, sus días, sus meses en el transcurso de 70 años. Creo que la mayoría de ustedes pues todavía les falta algo para llegar. Yo ya pasé. Pero la idea de esa persona era, por pura curiosidad quizás, saber cómo es que se usan esos años. Y esta fue la conclusión a la que llegó. Obviamente esto fue hace algunos años, aproximadamente unos 15 años que se hizo esto, y las situaciones cambian de país a país, pero en promedio esto es lo que creo que todavía podemos más o menos determinar que por ahí vamos. Pero dice que una persona que ha cumplido 70 años pasa 23 años de su vida durmiendo, 8 años viendo televisión, 6 años viajando, ya sea porque tiene que transportarse al trabajo o lo que sea, 4 años enfermo, 16 años trabajando, 6 años comiendo. Algunos pasamos más tiempo en eso, ¿no? 4 años y medio en cuestión de entretenimiento, ya sea que va al cine o que va a jugar fútbol o ver fútbol, lo que sea. 4 años y medio. 2 años vistiéndose. Tal vez las señoras es un poquito más, ¿verdad? Todo eso va sumando 79 años y medio. Medio año en cosas espirituales. De 70 años, medio año en cosas espirituales, pensando, dedicando su tiempo a las cosas de Dios, considerando quizás su relación con Él. Esto nos dice mucho, ¿no? Porque creo que en cierta forma es representativo de lo que sucede en muchos lugares. Posiblemente en este lugar, en esta sociedad en la cual se vive. En el libro de Ageo tenemos una situación similar. Y en esos primeros 11 versículos vamos a ir leyéndolos a medida que vamos estudiándolos, explicándolos, aplicándolos. Pero en esos primeros 11 versículos lo que tenemos es que la generación que regresó del cautiverio en Babilonia al territorio de Judá o Judea, esa primera generación que regresó fue negligente, y he aquí el tema que quisiera que estudiásemos esta mañana. Fue negligente con sus prioridades. Ciertamente, cuando pensamos una persona de 70 años que ha utilizado tantos años para una cosa y para la otra, pero apenas
medio año de su vida para pensar en las cosas de Dios y dedicarse a Él de alguna forma u otra, o por lo menos aparentar que tal cosa sucede, es cuestión de prioridades. Y lo que sucedió con los que regresaron del cautiverio a Judea es que fueron negligentes con sus prioridades. Se involucraron de lleno en suplir para sus propias necesidades, de tal manera que ignoraron hacer lo que habría de mantener su relación con Dios. Y por esa razón es entonces que el Señor manda al profeta Ageo para hacerles ver su error. Y no solo el profeta Ageo, sino que si ustedes saben algo de historia de la Biblia, algo de ese tiempo, se darán cuenta que también el profeta Zacarías fue contemporáneo con Ageo y ambos estuvieron predicando a las personas de ese tiempo. Veamos en primer lugar los versículos del 1 al 5. Dice así: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, noten cómo aquí el Señor está citando las palabras de lo que el pueblo dice. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Comienza dándonos una referencia histórica. Dice el segundo año del rey Darío y luego el mes sexto. La cronología bíblica, los expertos que han trabajado en eso, nos dicen que este año, segundo año del rey Darío, corresponde al año 520 antes de Cristo. Años antes los judíos habían sido llevados a Babilonia, cautivos. Muchos habían muerto cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, quemaron el templo. Muchos murieron y los que quedaron se los llevaron cautivos. Solo los más pobres de la tierra los dejaron allí. Pero los años han pasado. Y en el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia, ya el imperio que dominaba esa región, ya no era el imperio babilonio, sino que el imperio persa. Entonces, Ciro, rey de Persia, dio la orden para que los judíos pudiesen regresar a su territorio. No solo eso, sino que les permitió y aún hasta les ayudó materialmente para que pudiesen regresar y reconstruyeran el templo que había sido destruido. Al año siguiente, en el año 537, ellos emprendieron el regreso hacia Jerusalén. Y al segundo año de haber llegado, en el año 536, comenzaron la reconstrucción del templo. Ahora bien, ¿por qué eso? En el Antiguo Testamento en particular, el templo es muy importante en lo que se refería a la relación entre el pueblo de Israel y Dios mismo. ¿Por qué? Porque era en el templo donde Dios había prometido manifestarse en medio de su pueblo. Todo comenzó allá en el Sinaí.
Después de que el pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto y el Señor los llevó al Sinaí, les dio la ley, estableció un pacto con ellos que daba por inicio a una relación entre Jehová como Dios de Israel, Israel como pueblo de Dios. Entonces, además de ello, les dio instrucciones, comenzando con el capítulo 25 de Éxodo, instrucciones para que le hicieran una morada, un lugar en el cual él habría de manifestarse al pueblo. Y entonces Dios viviría en medio del pueblo, en medio de ellos. Y es así como al final de Éxodo, capítulo 40, cuando ya todo el tabernáculo era aquel templo portátil que podían llevar de un lugar a otro, ¿cómo se dice? Deshacerlo y luego establecerlo de nuevo cuando iban de un lugar a otro. Al final de Éxodo, en el capítulo 40, ya cuando todo esto ha sido construido, entonces tenemos ahí el relato de que la gloria de Dios se manifiesta en una nube, y la nube llenaba todo el tabernáculo, de manera que Moisés y Aarón, quienes eran los líderes, ni podían entrar, porque la gloria, la presencia de Dios ahí estaba. Dios había llegado a morar entre su pueblo. Entonces era importante el lugar donde Dios moraba. Un poco, mucho tiempo después, en realidad, ya cuando Salomón era el rey, por iniciativa de su padre David, Salomón construyó el templo permanente ya en Jerusalén. Ya cuando fue el tiempo del reino de Israel, David pudo consolidar el reino de todo Israel, territorio del norte y del sur. Salomón entonces construyó el templo, y una vez más, cuando el templo se dedicó, ahí en Primera de Reyes capítulo 8 creo que es, se manifiesta una vez más la gloria de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? El templo ha desaparecido, fue destruido, y la razón por la que Dios permitió eso fue por el pecado constante del pueblo, a pesar de que Él les mandó profetas diciéndoles que necesitaban arrepentirse, necesitaban regresar a Él, que todo lo que estaban haciendo era pura fachada, por decirlo así. Eran cosas que no lo hacían de corazón. Al fin el Señor los sacó de ahí, permitió la destrucción del templo, lo que ellos pensaron que jamás podría suceder, y ahora, después del cautiverio, les da la oportunidad de regresar y restablecer la relación que había sido interrumpida. El templo era necesario porque allí se hacían los sacrificios y no había manera de presentarse delante de Dios aparte de los sacrificios, porque el sacrificio simbolizaba, significaba, representaba la muerte de él como sustituto de la persona que venía a adorar a Dios. No nos podemos acercar a Dios así nomás, como que si fuera cualquier persona. Su santidad y nuestro pecado nos separa. Necesario, como dice la Escritura, que alguien muera y pague por ese pecado. Entonces los sacrificios eran importantes, ¿no? A propósito, tal como Israel no podía acercarse a Dios sin el sacrificio, este es el caso para nosotros hoy. No podemos acercarnos aparte del sacrificio. Lo que pasa es que no tenemos que hacer ya los sacrificios que Israel hacía, porque el sacrificio por excelencia ha sido hecho, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero siempre tenemos que ir a Él a través de ese sacrificio. De manera que eso era importante para ellos, era importante para la relación. Pero ¿qué sucedió? Ellos llegaron, y a pesar de que el segundo año después de estar ya establecidos de nuevo en Jerusalén y sus alrededores,
comenzaron a construir, los samaritanos, los que vivían en esa área que se habían establecido mientras los judíos estaban allá en Babilonia, comenzaron a meterles problemas y les dijeron: vosotros no podéis construir esto. Mandaron cartas al gobierno y total que al fin y al cabo les impidieron continuar. Habían problemas para hacerlo, para hacer lo que Dios quería, para poder restablecer esa relación. Pero era necesario que ellos lo hicieran. Se desanimaron. Y en el transcurso de los años, ellos continuaron ocupados en lo que normalmente las personas se ocupan. Noten ustedes cómo dice el versículo 2 una vez más. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. Los problemas han sido demasiados. Nos han impedido, las autoridades se han interpuesto y no nos permiten continuar. De manera que algún día, cuando esta situación mejore, cuando todo cambie, entonces vamos a poder continuar. Pero por el momento no. Ese era el pensar. Y el Señor le dice en el versículo 4, les hace una pregunta: ¿es para vosotros tiempo, una vez más, eso de tiempo, el momento de habitar en vuestras casas artesonadas? En otras palabras, ellos ya habían, en el transcurso de muchos años, del 536, cuando habían comenzado, pero fueron interrumpidos de la reconstrucción del templo, hasta el 520, 16 años, en ese tiempo habían estado mejorando sus casas, restableciéndose, obviamente restableciendo su forma de vivir, sus trabajos, sus negocios o su agricultura, lo que hacían, porque al fin y al cabo seguramente decían: bueno, tengo que trabajar para sostener mi familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y todas esas cosas obviamente habrían sido válidas. Pero todo su tiempo estaba dedicado a aquello, suplir sus propias necesidades. Y se ocuparon tanto de aquello que se olvidaron de lo que era importante. Las prioridades se dieron vuelta. Y el Señor dice: ¿es correcto eso? ¿Está bien que ocupéis el tiempo para vuestras necesidades, vuestras casas, vuestras familias, vuestras ocupaciones, pero que en lo que se refiere a aquello que tiene que ver con vuestra relación a mí, ¿será correcto que lo hagáis a un lado? Noten la última parte del versículo 5. Nuestra traducción, Reina Valera, dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Literalmente, en el idioma hebreo en el cual Ageo escribió, fue: poned vuestros corazones sobre vuestros caminos. No solo es cuestión de pensar aquí, sino examinar la situación con el corazón y decir: ¿es correcto dentro de mí aquello que motiva mi ser, de que dedique yo todo ese tiempo a lo que es mío y de mi familia, de mi comunidad, pero que ignore mi relación con el Señor? Es una pregunta retórica. Obviamente se hace no porque no se sabe la respuesta, sino porque se quiere enfatizar lo que ya se sabe. No es correcto. Y aquí hay una tremenda aplicación para nosotros hoy día. Nosotros también podemos y debemos hacernos la misma pregunta. Y el principio que derivamos de aquí,
de estos primeros 5 versículos es que nosotros debemos también examinar nuestras prioridades, no solo con la mente, sino con el corazón. ¿Cuál es mi prioridad? ¿A qué estoy dedicando el esfuerzo de mi vida? ¿Cuánto tiempo habrá pasado dedicado a todo lo que concierne mi vida, mi familia, mi trabajo? ¿Cuánto tiempo habré dedicado a eso cuando llegue a 70 años, o 75 u 80, lo que sea que Dios me permita estar acá? En comparación al tiempo que habré dedicado a mi relación con el Señor. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y eso era lo que el Señor quería machacar, por decirlo así, en los corazones de aquellos que decían ser su pueblo. Examinemos nuestras prioridades. En el versículo 6 comienza el Señor a poner la evidencia de lo que está sucediendo en sus vidas. Y le dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Estas gentes estaban dedicando todo el tiempo posible para llenar sus necesidades. Pero los resultados no les eran lo que ellos pensaban que serían. Noten el versículo 9. Regresaremos a los versículos 7 y 8 después. Noten el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, es decir, traéis lo que habéis cultivado, porque básicamente era una cultura, una sociedad agrícola. Lo que habréis cultivado lo traéis a casa. Pero noten lo que dice, y esto es trágico: y yo lo disiparé en un soplo. Esta gente, como hemos dicho, estaba invirtiendo todo tiempo posible y esfuerzo para salir adelante. Es una expresión que utilizamos hoy día, ¿no? Tengo que salir adelante. Y por lo tanto dedicamos todo lo que podemos para salir adelante. Y ellos era precisamente lo que estaban haciendo. Pero noten que el Señor no los dejaba salir adelante. El Señor mismo se oponía a ellos. Y todo lo que traéis y todo lo que tenéis, todo lo que obtenéis, yo lo disipo. Y aunque coméis, bebéis, sembráis, todo aquello que recibís no os es suficiente. Y esa última parte del versículo 6 que leímos es muy interesante. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es como que le pagan al final del mes y al 15 se fue, ya no hay nada. Esa era la situación. Y a seguir entonces trabajando, a seguir dedicando tiempo. Esa gente creo que prácticamente estaba trabajando desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en el día.
Pero no podían, porque Dios estaba oponiéndose a ellos. Y él mismo les pregunta en el versículo 9, a mitad, después de que les declara que él ha de disipar aquello que tienen y que logran obtener y producir. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso?, dice el Señor. Y claramente le dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Lo que concierne mi persona, vosotros habéis ignorado, y cada uno está involucrado, dedicado, concentrado en lo que a él, a cada uno, a cada quien le importa. No solo en el 520 antes de Cristo, en el siglo XXI esto está sucediendo. Muchas veces lo vemos entre los que dicen ser pueblo de Dios. ¿Cómo no será en aquellos que no conocen nada de lo que Dios requiere de ellos? Debemos de examinar nuestras prioridades. Pero no solo eso, basados en el hecho de que estas personas no podían avanzar a pesar de todo lo que ellos hacían, nosotros también debemos entonces evaluar nuestras vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Rápidamente les voy a pedir que pasen al capítulo 28 de Deuteronomio. Y vamos a tomar un par de minutos solo para explicar parte del problema. Deuteronomio capítulo 28. El Señor les había claramente indicado lo que ellos tenían que hacer y cómo deberían de vivir para poder recibir la bendición de Él. En el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio leemos: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y el Señor comienza a dar una lista de la forma en que Él les bendeciría. En su ciudad, en el campo, el fruto de su vientre, el fruto de la tierra, el fruto de sus bestias, la canasta familiar. Versículo 5, sería bendecida tu arteza de amasar, su entrada y salir. Versículo 6 también sería bendecido. Cuando tuvieren enemigos, el Señor les bendecería en dándoles victoria. Todo eso. Noten el versículo 15. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 15? Pero. Cuando veamos un pero en la Biblia, sabemos que lo que se nos va a decir es un contraste, algo diferente a lo que ya se nos ha dicho. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, en el campo, tu arteza, tu canasta, tu entrar, tu salir, todo lo demás. De manera que, regresando a Ageo capítulo 1, si había alguien que tuviese una pequeña parte, una pequeña cantidad de discernimiento espiritual, podría haber pasado a lo que Dios les había dicho en su palabra
concerniente a cómo era que deberían de vivir y qué sería lo necesario para que ellos pudiesen tener la bendición del Señor. El Señor ya nos dijo allá por medio de Moisés que debemos de vivir de esta forma para que Él nos bendiga. Porque si vivimos de esta forma, todo va a ir mal. Y era precisamente lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Todo iba mal, porque no estaban poniendo en Dios la prioridad en sus vidas. Y es así como también nosotros hoy debemos evaluar nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? ¿Cómo van las cosas? Y no me estoy refiriendo únicamente a lo del trabajo y de casa y lo suficiente para esto y lo demás. Todas estas cosas que, si bien son importantes, lo físico, lo material, lo económico, pero no es lo principal. En el tiempo del Antiguo Testamento sí esto era muy muy importante, porque Dios les había dicho que la forma en que se iba a manifestar era en la tierra que les había dado, la forma en que ellos serían delante de otras naciones y todo lo que Él haría por ellos. Pero saben ustedes, en el Nuevo Testamento se nos dice allá en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Señor, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, ¿qué? Espiritual. No es que el Señor no se ocupa de bendecirnos con el trabajo y suplir las necesidades que hay en nuestra vida. Gracias a Dios, porque Él hace tales cosas. Pero por sobre todo está la bendición espiritual. Y al seguir leyendo ahí en Efesios capítulo 1 nos habla de cómo Él nos amó, cómo nos predestinó, cómo nos salvó, cómo por medio de Cristo nos ha dado redención. Todas estas cosas. Y en vista de todo eso, cuando llega al capítulo 4, Pablo dice ahí en el versículo 1, por tanto, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el ámbito espiritual, vivir dignos de la vocación, hay otra palabra que usa ahí, pero literalmente, de esa vocación, pero es en realidad literalmente vivir dignos del llamamiento, literalmente, con que habéis sido llamados. Israel no estaba viviendo así. Muchos no viven así hoy. Y es fácil para nosotros ocuparnos de tal forma en lo que me concierne, la necesidad de ahora, y olvidarme de Dios. Entonces Dios nos bendice. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Quizás el Señor en su misericordia ha provisto todo lo necesario para nuestras necesidades, valga la redundancia, para nuestras necesidades físicas. Pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Hay gozo en nosotros? ¿Hay satisfacción de la presencia de Dios en nuestras vidas? Al grado de que aun cuando estas cosas falten, puedo dar gloria al Señor. Evaluemos nuestras vidas. Y para terminar este estudio, noten ustedes cómo, no leí los versículos 10 y 11, que son verdaderamente parte de lo que hemos estado mencionando. Los leeremos únicamente, quizás hacer un comentario. Dice el versículo 10, por eso, es decir, porque no se han ocupado de lo que es primordial, primario, prioritario en ellos, porque no se han ocupado de eso, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia.
y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Como decíamos, todo lo contrario de lo que él había prometido, allá en Deuteronomio 28 estaba sucediendo, contrario a lo que ellos esperaban, pero natural, podríamos decir, en vista de lo que Dios les había dicho. Si no hacéis tales cosas, esto va a suceder. Y eso era lo que estaba sucediendo. Era necesario evaluar lo que estaba pasando en ellos. Y así también debemos nosotros evaluar cómo está mi vida. No solo en lo físico, espiritual, no solo en lo físico, no solo en lo económico, no solo en la salud y todo esto, sino internamente delante de Dios. Y luego entonces, ahora sí, para terminar, versículo 8, leyendo desde el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, una vez más, meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que dice eso. Necesario examinar la vida con el corazón y hacernos la pregunta, ¿es esto correcto? ¿Debe ser esto así? Pero la solución a todo, la forma de que toda la situación mejorara para ellos, está en el versículo 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Noten ustedes cómo lo que se les pide no solo es que aún con sinceridad de corazón examinen sus prioridades y aún con sinceridad de corazón evalúen sus vidas. Alguien puede hacer tal cosa y quedarse sentado de brazos cruzados y no hacer nada más y seguir tal como estaba. Pero el Señor no. El Señor les llama a la acción. Noten esos verbos, palabras de acción. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. En otras palabras, regresemos a donde debieron haber comenzado. Muchas veces el ser humano quiere, ¿cómo se dice esto? Bargain, negociar con el Señor. Bueno, mira, si hago esta cosita aquí, entonces bendíceme. En otras palabras, como siempre en los negocios, tratamos de salirnos con lo menos que podamos hacer y sacar lo más que podamos obtener. Pero el Señor dice, no es cuestión de que, bueno, cuando tengáis tiempo, si a un caso las cosas mejoran. No, ahora regresad a lo que os dije que deberías de haber hecho desde el principio. La única forma de corregir la situación es hacer lo que Dios dijo. Y si lo hacían, entonces, noten la segunda parte del versículo 8, y pondré en ella, es decir, la casa, el templo, mi voluntad. Literalmente, esta es prácticamente, esta traducción es una interpretación, pero literalmente lo que dice es, ¿para qué? Después de que le dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, para que me agrade y sea glorificado. Haced esto y me agradaréis.
yo estaré agradado, satisfecho de que me habéis escuchado. Y haciéndolo vosotros, entonces yo seré glorificado. Seguramente habían algunos que decían gloria a Dios y que pensaban que estaban glorificando al Señor. Al fin y al cabo, eran judíos, eran el pueblo de Dios. Cierta parte del templo ya estaba medio construida. Y pensaban que glorificaban a Dios. Pero el principio aquí, hermanos, es que no podemos verdaderamente agradar y glorificar a Dios, al menos que obedezcamos su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Imposible. El Señor les deja saber eso a ellos y nos lo deja saber a nosotros. El principio entonces de aplicación para nosotros es que debemos de enfatizar en nuestras vidas lo que le agrada y glorifica a Él. Enfatizar en nuestras vidas lo que le agrada y glorifique a Él. Creo que todos conocemos bien y hasta quizás hemos memorizado Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable a Dios, que es vuestro servicio literalmente lógico. Lo más lógico que podemos hacer en vista de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos vivir de tal manera, enfatizar en nuestra vida todo aquello que le agrade y glorifique a Él. En Efesios Pablo dice, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero noten, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. No podemos ser agradables al Señor al menos que seamos hijos de luz, que hayamos venido a verdaderamente establecer una relación con Él. Y si bien es cierto que podemos en ese proceso de vida espiritual descarriarnos y olvidarnos y ser negligentes en nuestra responsabilidad a Él, el punto de partida, el punto del comienzo es venir a ser hijo de luz, hijo de Él. Y por eso es que la palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el punto de partida. Depositar nuestra fe en lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo por nosotros. Recibirle como Salvador personal. Y de ahí comenzar a caminar con Él, siéndole de agrado, siguiendo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Prioridades importantísimas. Se dice de un cisne que iba pasando ahí en un lago y a la orilla del lago estaba una garza buscando caracoles para sacarles el animalito y pues comerlo. No te había visto por aquí, le dice la garza. ¿De dónde eres? Yo soy del cielo, dice el cisne. ¿Cielo? ¿Qué es eso?, pregunta la garza. Y este cisne comienza a decirle,
hablarle de la Nueva Jerusalén, de las calles de oro, de las puertas y muros de piedras preciosas, del agua de vida, del árbol cuyas hojas han de ser para la sanidad de las naciones. Le habla de la presencia de Dios, del Cordero. Todo le da un panorama precioso. Y pregunta la garza: ¿hay caracoles ahí? No. Entonces puedes quedarte con tu cielo. A mí lo que me interesa son los caracoles. ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿Su profesión? ¿Salir adelante? ¿Fútbol o deportes en general? No que haya algo erróneo con esas cosas. Son parte de la vida. Pero ¿es esa la prioridad? ¿Se conforma con caracoles en vez de la presencia eterna de Dios? ¿Con qué nos conformamos? Examinemos nuestras prioridades, evaluemos nuestras vidas y enfaticemos lo que agrada y glorifica al Señor. Oremos. Padre nuestro, confesamos que han habido muchas veces cuando hemos puesto atención mayormente y quizás hasta únicamente en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones. Y nos hemos olvidado totalmente de ti. Te agradecemos por el día en el cual, Señor, de una forma u otra, con tu poder y tu espíritu, tocaste nuestras vidas y nos hiciste reconocer que tú tienes un verdadero interés en nuestra vida ahora y para la eternidad. Y nos enseñaste de tu amor tan grande que mandaste a tu Hijo para que muriese a favor nuestro, en sustitución nuestra, en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser perdonados y tener vida eterna. Te agradecemos infinitamente, pero a la vez quizás ha habido situaciones, tiempos en los cuales nos hemos olvidado de esa grandiosa obra que tú has hecho. Y nos hemos ocupado de otras cosas, olvidándonos de ti. Perdónanos, Señor. Permite que con total dedicación pensemos, como nos dice la misma Escritura por medio del apóstol Pablo, que sea que bebamos o comamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para tu gloria y de una forma que te agrada. Pero quizás habrá entre nosotros alguna persona que no ha llegado a tener esa convicción, no ha visto con los ojos de su corazón lo que tú has hecho por él, por ella, en la persona de Cristo. Y queremos orar por esa persona hoy. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda traer convicción y que pueda haber en él o en ella la realización o el conocimiento, el reconocimiento de la necesidad de Cristo en su vida. Rogamos que tú obres en estas personas y que no se vayan de aquí, Señor, sin conversar con alguien
acerca de su necesidad espiritual. Te rogamos que pueda haber esa conversación que les lleva a aceptar a Cristo como Salvador personal. En tus manos entregamos todo, sabiendo y dándote gracias porque nos escuchas. En el nombre de Cristo. Amén.